Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano. Hoy tenemos peliculón por todo lo alto, una película que nos trae Elvira y que lo que voy a hacer es llevármela para el final porque si no me voy a enrollar, que me conozco, sobre todo cuando las películas las conozco bien por dentro, las he visto muchas veces y además me gustan mucho, como es el caso de esta, de LA Confidential. Bien, me la veremos al final. Antes vamos a meter como mínimo un par de películas, no vaya a ser que al final se nos convierta casi en un especial, que seguro que si tuviese Elvira aquí, pues haríamos un especial sobre esta película los dos tan ricamente, pero bueno, no la tengo aquí, me ha mandado una nota de voz, que es lo que deberíais hacer todos los que queréis participar en este programa, en el Contraplano o en cualquier otro de la Contra. Es muy simple, solo tenéis que abrir vuestro teléfono, la aplicación WhatsApp dentro, que creo, sospecho que la tenéis instalada la mayor parte de vosotros, y en el número que os voy a dar ahora, grabar una nota de voz recomendando o previniéndonos para que no veamos una película, una serie, un documental, incluso también un videojuego, cualquier cosa que tenga que ver con imágenes en movimiento, que cuenten algo, evidentemente, y los videojuegos pueden llegar a contar muchas cosas, porque además cada uno se hace su propia película. Bien, el número al que os decía de WhatsApp es el 690 827909, más 34 delante si estáis fuera de España, cosa que sucede a menudo, ya sea porque estáis en América, en Europa o en otras partes del mundo. Si no ponéis el más 34 no me llega. Y respecto a la duración, pues lo que os digo, los sábados, tanto en las contraportadas como en los contraplanos, tratándose de contenidos especiales de tipo cultural, que hace falta hablar de un libro, de una película o de una serie, pues quizá sea necesario algo más de tiempo que cuando pues simplemente uno quiere hacer una reflexión breve o una pregunta. Así que podéis tomaros tranquilamente 3 o 4 minutos sin problemas, siempre y cuando eso sí se escuche bien, es decir, no haya mucho ruido de fondo y no le susurréis al teléfono, que eso luego me mete a mí en muchos problemas para que lo puedan oír todos los contraescuchas. Bien, el número es el 690 827909, os lo repito de nuevo, y con esto, sin demorarme ni un segundo más, pasamos ya al contraplano de hoy. Empezamos con Mónica, que nos trae una trilogía de culto, una trilogía de 3 películas, de 3 largometrajes, de hace ya unos cuantos años, porque además es una trilogía que le llevó bastante tiempo hacerla al director, pero estupenda, magnífica, la trilogía Catchy. Saludos, Fernando, y contraescuchas. Ya que has dedicado bastantes programas en la contracrónica acerca de la cumbre de Glasgow, se me ha ocurrido que podría ser interesante completar de alguna manera todo lo que históricamente se puede ver visualmente con unas películas que son un poco curiosas, a mí me gustan mucho. Es la llamada trilogía Cazzi, eh, que tiene unos nombres muy graciosos. Koyaanisqatsi es la primera, es del 1983, La vida fuera de equilibrio. Poyaanisqatsi, La vida en transformación. Y Nagoyinskatsi, o La vida como guerra. Son correspondientemente de 1983, 1988 y 2000. Las películas lo que son denominadas como cine documental, aunque yo las denominaría más poemas sonoros, puesto que lo más importante no solamente es la dirección y fotografía. La dirección es de Joffrey Reicho, producida por Francis Ford Coppola y Steven Soderbergh, y la fotografía de Ron Houke, que posteriormente hizo otra película llamada Baraka. ¿De qué va cada una de ellas? Pues es curioso porque la primera de ellas comienza con un evento que los más antiguos recordarán, y que fue la explosión del Challenger. Según las tradiciones Hopi, contaban que el fin del mundo podría comenzar cuando un objeto metálico cayera del cielo envuelto en llamas. Y de ahí viene, digamos, el nombre de las tres películas, es decir, del lenguaje Hopi, de los indios Hopi, reflejando lo que el hombre afecta al mundo en el que está,
La primera de ellas, digamos, refleja más el mundo de Occidente, mientras que Poyaniskatsi, que es la segunda, refleja más el mundo a nivel global. Salen, por ejemplo, escenas de diversos sitios, como una mina de oro en Brasil, el esfuerzo del hombre por transformar la tierra. Y la tercera, sin embargo, está más dedicada a la tecnología. Me he acordado también del tema del metaverso que comentaste últimamente. Bueno, pues ahí lo dejo. La verdad que no sé si son muy difíciles de encontrar. Yo las pude ver por internet en su momento, pero supongo que se puedan conseguir por Amazon. En cuanto a la música, es de Philip Glass, que para mí sería uno de los tres, la Santísima Trinidad de lo que llamábamos en los 90 la música New Age o música ambiental, por darle una denominación, que serían Philip Glass, Michael Nyman y Wim Mertens. Bueno, pues nada, un saludo y un abrazo. La trilogía Katsi, Katsi con Q. Bueno, lo tenéis en la descripción del programa puesto. También os he puesto el enlace por si os la queréis comprar. Podréis ver, yo por lo menos creo que en YouTube está, porque hace tiempo lo vi, que estaba la primera de las películas de la trilogía Katsi. Son tres, en concreto la primera se titula Koyaanisqatsi, tiene unos nombres un poco extraños. Bien, nos comentaba Mónica que es cine documental. Bien, podemos categorizarlo así, aunque yo diría más bien que es cine experimental, un cine de pura vanguardia. Se trata de tres películas, por eso es una trilogía, dos de ellas realizadas la primera en 1983, la segunda en 1988, es decir, que tienen casi ya 30 y tantos años, bueno, casi no, 30 y tantos años, casi 40 la primera de ellas, y la tercera y última es de hace 20 años justos, se estrenó en el año 2002. Las tres están dirigidas, eso sí, por la misma persona, un cineasta estadounidense, también de culto, también muy experimental, llamado Godfrey Reggio. Son tres películas muy bonitas de ver que combinan imágenes con música. Ambas, tanto las imágenes como la música, son de altísima calidad. Se titulan, como os decía antes, con nombres un tanto extraños y sobre todo difíciles de leer. La primera se titula Koyaanisqatsi, tal cual suena. Bueno, buscad exactamente, porque el Koyaanisqatsi, la primera son dos A's. Y luego se hace con Q y no con K. Bien, Koyaanisqatsi, buscadlo y si no lo queréis buscar lo tenéis debajo que os lo he dejado escrito. La segunda se llama Powakatsi, creo que se pronuncia así, Powakatsi con W. Y la tercera, Nagoikatsi, Nagoikatsi, pero el Nagoi, la I es Y, no hay latina. Bien, los tenéis abajo. Yo siempre pensé, estas películas son antiguas, pensé que se trataba de términos japoneses, en serio, me sonaba eso de Koyaanisqatsi, Nagoikatsi, como algo japonés, pero no, provienen, como bien nos ha dicho Mónica, de la lengua Hopi, que es un idioma ya casi extinguido. No sabía cuántos hablantes tiene y lo he ido a mirar, ya por pura curiosidad, pues lo hablan unas 6.000 personas en todo el mundo. Allí es una lengua que es originaria y la mayor parte de sus hablantes están allí de una etnia, la etnia Hopi, que están en el norte del estado de Arizona, en Estados Unidos. Bien, al parecer, según he podido comprobar, pues Katsi significa vida en Hopi. Bien, las dos primeras, la del 83 y la del 88, en su momento fueron muy novedosas porque emplean técnicas que hoy son comunes, como técnicas de imagen como el timelapse o el hyperlapse o las cámaras ultralentas, que para hacerlas ultralentas pues necesita rodarla en tasas de fotogramas muy altas, cosa que, pues era muy caro, sobre todo cuando se hacía en película porque necesitabas tirar, no es lo mismo rodar a 24 fotogramas por segundo que rodar a, a 60, ¿no? Necesitas el doble de película y entonces la película era cara, también había que comprarla antes de ponerse a rodar. Hoy ya no tienen ese problema porque no se utiliza la película. Bueno, se sigue utilizando en el cine, en algunas producciones, pero para grabar vídeo pues no utilizamos película. Ahí se pasó la cinta y luego posteriormente ya a grabar en memorias de estado sólido, que es como grabamos ahora mismo con nuestros teléfonos, con las cámaras de vídeo, con lo que sea. Y ya no tenemos problema de película, pero sí tenemos problema de proceso, velocidad de proceso, que hace 15 años todavía pues los ordenadores les llevaba su tiempo hacer, por ejemplo, un timelapse. Hoy cualquier teléfono nos lo hace. Bien, pues estas tres películas tienen este tipo de técnicas que hoy, ya digo, hace cualquier teléfono móvil. Pero en los años 80 era algo muy complicado de hacer y no estaba por descontado al alcance de cualquiera. Bien, aparte de estos recursos de imagen,
que insisto, hoy no llaman tanto la atención, pero en su momento sí que lo hacían. Hace 30 o 40 años era una cosa que te dejaba pegado a la pantalla. La serie es una trilogía porque Reggio se encargó de mantener no ya los nombres en Hopi tan raros, sino solo, no solo eso, vamos, sino el estilo. El estilo es exactamente el mismo y la temática, la última de ellas se ve más moderna, obviamente las imágenes están, bueno, rodadas con mejores medios técnicos, pero vamos, la temática y el estilo es el mismo. Los tres son largometrajes de hora y media de duración cada uno y versan sobre lo mismo. Aunque eso sí, en cada una de las tres películas está tematizada. Es la relación de los seres humanos con la tecnología, especialmente la última, y con el entorno natural. Lo hace Reggio de forma no lineal y siempre con música de fondo. La música es fundamental en estas películas, es media película. De la música se encarga el compositor Philip Glass, que compuso pues, una serie de partituras ad hoc dedicadas para esta producción que contribuyen muchísimo a la inmersión dentro de cada una de las películas. A mí personalmente me gustó mucho esta trilogía. Las dos primeras pues las he visto unas 2 o 3 veces, quizá, vamos, sí, la tercera una sola vez, eso sí. Pero vamos, tengo un recuerdo muy grato de ellas, de haberme quedado embobado delante de la pantalla disfrutando de esto. Si lo ves en pantalla grande, pues obviamente es mucho mejor. Disfrutando de las imágenes y del sonido. Son tres películas que dan mucho para la reflexión, porque te permiten ir hilando pensamientos conforme vas viendo las cosas que te muestra el director. No hay ningún plano que sobre, todos están muy bien tirados. Y ya digo que fueron en su momento algo muy novedoso. Hoy lo más normal en YouTube es que tengamos contenidos así, no es broma. Infinidad de contenidos de este estilo, es decir, música estupenda, con imágenes más estupendas todavía, hechas en altísima resolución. A mí, de hecho, este es un género que me gusta mucho, porque me permite ver fotografía en movimiento mientras escucho música. A ambas cosas soy muy aficionado, como bien saben los habituales de la contra. La pena es que el director, es decir, Godfrey Reggio, está ya algo mayor, tiene más de 80 años, sigue vivo, ¿eh? Lo he ido a consultar, he hecho los deberes esta vez, he ido a mirar si el director no se nos había muerto. No, sigue vivo, tiene 82 años. Y su última película es del año 2014. Esta película se llama Visitors y mantiene la misma tónica que la trilogía Cazzi. Veo poco probable, y aunque sea por una cuestión de edad, que Reggio se atreva a convertir la trilogía en tetralogía. Aparte que si la cerró hace 20 años, pues la hubiera y con voluntad de reabrirla y de convertirla en tetralogía o en pentalogía, pues lo hubiese hecho ya. Lo dudo bastante, aunque quizá antes de morir pues decide meter una cuarta película. De cualquier modo, en los últimos años, hoy sería más fácil que nunca, en los últimos años hemos asistido a una auténtica revolución en el vídeo. No solo se han miniaturizado los dispositivos, sino que han aumentado de manera exponencial todo, la resolución y bueno, la cantidad de cosas que se puede hacer con una cámara. En fin, no os digo nada nuevo. Todos llevamos encima pues una cámara de alta definición en el bolsillo y desde hace años. Además, bueno, en muchos casos los teléfonos más nuevos pues son teléfonos con resolución 4K, que es el doble que la alta definición, que el HD de 1080, vamos. Con la que, bueno, con estas cámaras que tenemos que llevamos en el móvil, bueno, y cuando digo cámaras en plural es cierto, porque ahora ya prácticamente todos los teléfonos incorporan 2 o 3 cámaras, 2 o 3 objetivos, por lo menos. Cámara realmente solo hay una, que es con la que hacemos las fotos. Es un teléfono con 3 objetivos y el teléfono en sí mismo es la cámara, la máquina de fotos que se decía antiguamente. Bien, pues como digo, hoy esto de la trilogía Cazzi se hace del mismo género, se hace muchísimo y lo podemos ver en Vimeo, en YouTube. Ya digo, a mí me gusta mucho y si encuentro algún canal que tiene material de este estilo, rodado con drones, y es que la revolución ha sido absoluta en los últimos 10 años, no me voy más lejos. No solo por la resolución, sino por la cantidad de sitios en los que podemos poner la cámara. El vídeo 360, por ejemplo, que hace nada, 10 años era impensable, hace 20 era pura ciencia ficción, ¿no? Bien, pues hoy está al alcance de cualquiera que tenga 200 o 300 euros para gastarse en una cámara de estas. Bien, vamos ahora con Marian, que es de Bilbao y que nos recomienda un documental. El pasado lunes vi en Movistar un documental que se titulaba El legado del Islam. Es del año 2020 y está dirigido por Mac Radice y está hecho pues, en el Reino Unido. Habla de que nuestras vidas están enriquecidas con tecnología y sus bases no son solo occidentales. Pensadores y científicos musulmanes de la Edad Media también jugaron un papel importante. Entre los siglos VIII y XIII, Bagdad fue el centro intelectual del mundo, y un grupo de eruditos tomó la sabiduría de los griegos, la combinó con sus propias tradiciones culturales para crear una especie de edad de oro matemática, científica y filosófica.
En el documental, la doctora y científica saudí Hayat Sindi y el profesor iraquí-británico Jim Al-Khalili viajan por toda la costa oeste de Estados Unidos para analizar cómo funcionan algunas de estas tecnologías, desde el uso de los ordenadores hasta cómo se dibujan los mapas, la evolución de la agricultura, la capacidad de volar, el estudio de la vista, la ciencia de las estrellas o los sistemas solares. En definitiva, tratan de explicar cómo la ciencia musulmana ayudó a inventar y a crear nuestro mundo actual. Me ha parecido interesante, no sé si lo habrás visto. Tampoco sé si te servirá como tema para una contrahistoria o para un programa de esos más cortos que haces, la temática de la que trata. De todas formas, te mando esta pequeña colaboración. A ver si me decido enviarte también alguna película o libro. Me cuesta mucho hablarle al teléfono sabiendo que esto es en diferido, cosas de la edad, supongo. Espero que lo haya hecho bien y sea audible. Un saludo, Fernando. Gracias por tu maravilloso trabajo. Has conseguido hasta que me anime a participar en estas cosas. Gracias. Lo has hecho muy bien, Marian. Se te ha escuchado alto y claro. En cuanto a lo que nos traes, pues mira, no conocía este documental, no por nada, sino porque no estoy suscrito a Movistar Plus. Si lo estuviese ya lo habría visto, porque me parece... Bueno, y además no me importaría nada verlo, ¿eh? Porque el tema me parece muy interesante. Yo soy aficionado a la historia y por lo tanto también aficionado a los documentales históricos, especialmente si están bien hechos. Por lo que he podido encontrar, buscando por su título, porque ya te digo, no sabía ni de su existencia, pues se trata de un documental británico titulado How Islam Built the Modern World, es decir, cómo el Islam construyó el mundo moderno, aunque en castellano, según veo, lo han traducido como el legado del Islam, que tampoco es mal título, todo hay que decirlo. Bien, la época de la que nos habla el documental es lo que se conoce tradicionalmente como la Edad de Oro del Islam o la Edad de Oro islámica. Es un periodo del que se ha hablado bastante, ¿no? De florecimiento cultural y científico que fue de más o menos los siglos VIII, IX, empezó por ahí, por esta misma época, cuando ya se consolidan las conquistas islámicas, a los siglos XIII-XIV aproximadamente. Esto coincide, como podéis ver, pues con casi toda la Edad Media europea. Algunas de las regiones más ricas del mundo en aquella época, como el creciente fértil, es decir, lo que es Mesopotamia, el Valle del Nilo, el Levante mediterráneo, o el norte de África o el sur de España, se convirtieron en Islam, fruto de la invasión de los ejércitos que habían partido desde Arabia, habían ido conquistando imperios, el persa, buena parte del imperio bizantino, el reino godo de Toledo, y eso trajo una época dorada. Se tradujo al árabe toda la sabiduría del mundo antiguo, todo lo que estuvo en su mano, vamos. Los musulmanes de ese tiempo además mostraron un gran interés por asimilar e incorporar a su propio acervo cultural el conocimiento de las civilizaciones que habían ido conquistando, que eran las más poderosas del mundo de la época, unos del mundo occidental, es decir, el imperio bizantino y el imperio persa. Gracias a eso, muchas obras que estaban escritas en latín o en griego o en persa fueron traducidas al árabe y se utilizaron con gran profusión. Muchos de esos manuscritos en árabe terminaron llegando a Europa, que eran manuscritos griegos o latinos, de autores griegos o latinos, que los europeos la primera vez que lo leían era por su versión árabe, ¿no? Mira, esto contribuyó de forma decisiva la introducción del papel, que entró por el mundo musulmán proveniente de China, en torno al siglo IX, siglo X. El papel era mucho más fácil de fabricar que el pergamino. Para fabricar pergamino necesitabas antes criar una abeja y matarla. Se podía fabricar mucha más cantidad, era además menos propenso a romperse y podía absorber mucho mejor la tinta. Haciendo eso, pues tenía su ventaja, ¿no? Era mucho más difícil de borrar, era ideal para llevar registros. Pues la tecnología suele ir de la mano con los grandes movimientos culturales, lo que hablábamos antes con Katsi, ¿no? La cantidad de cosas que se puede hacer una cámara ahora, pues ha permitido que quienes saben manejar esas cámaras y tienen historias que contar, pues lo tengan bastante más fácil, ¿no? Pero vamos, volviendo sobre este tema, disciplinas como, no sé, el álgebra, por ejemplo, la geometría, el cálculo, pues con disciplinas como esta los matemáticos musulmanes hicieron grandes avances, pero también los hicieron en astronomía, en física, en química, incluso en biología. Vamos, es un periodo de la historia del Islam del que los musulmanes se sienten muy orgullosos, como no podía ser de otra manera, pero que es relativamente desconocido en Occidente. En fin, Marian, si encuentro el modo de ver este documental, lo veré sin falta, porque como te decía antes, me parece un tema interesantísimo.
Vamos ahora con la película de la semana que ya os he anticipado en la introducción. Nos la trae Elvira. Elvira es una contraescucha de Alicante, encantadora, a quien conocí personalmente hace no mucho tiempo, hace solo 3 semanas, en el viaje este que hicimos a Zamora el mes pasado. Elvira, aparte de muy simpática, pues es una mujer muy culta y de gustos refinados. Tengo pendientes de pasar en la carpeta, porque me ha enviado un montón de películas, también de libros, todos, por supuesto, buenos. Así que uno de ellos, bueno, en este caso de ellas, porque es una película, es de la que nos habla hoy, LA Confidential. Hola Fernando, mira, quería hablar de una película que también es una de mis películas preferidas, que se llama LA Confidencial. No estoy segura si has hablado de ella alguna vez, es que cuando intento mirar en el contraplano si ya se ha hablado de esta película a veces no lo encuentro, pero quiero decir que es una de mis películas preferidas, es del año 1997 y en ella están grandes figuras de Hollywood. Es la historia de 3 policías que trabajan en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Uno de ellos, el personaje de Guy Pearce, que es un actor que es muy buen actor, pero que nunca ha tenido una gran repercusión, sin embargo, ha hecho todo tipo de papeles después. Está un poco marcado por la estela de su padre, que murió en el servicio, y era un oficial de la policía con una brillante hoja de servicios, y él quiere conseguir ser mejor que su padre. Sin embargo, todo el mundo conoce a su padre por la importancia que tuvo en la policía de Los Ángeles. Y bueno, esa es su lucha, ¿no? Quizá ir un poco contra su padre. Luego está el personaje de Russell Crowe, cuando no era nadie, que bueno, tiene un problema de pequeño, es un pobre chico que ve como su padre mata a su madre en violencia doméstica, un asesinato de violencia doméstica. Y entonces él se le queda grabado, se queda un día atado a, a la a una mesa donde lo ata su padre, que es un maltratador, y tiene un problema de que no puede soportar que maten a las mujeres, bueno, que maltraten, perdón, a las mujeres. Y entonces entra en cólera, en una cólera total. Pero sin embargo se descubre como un chico de buen corazón, porque es capaz de enamorarse de una prostituta de lujo, eh, interpretada por Kim Basinger, ¿no? Y cómo ella también, en el primer encuentro que tienen, sus miradas son fantásticas. Ella ganó el Oscar aquel año por Mejor Actriz Secundaria. Eso no quiere decir nada, los premios no quieren decir nada, pero es verdad, por ejemplo, que ese encuentro que ellos tienen y con esas miradas de 2 personas que en realidad sobreviven en este mundo, pues él como un policía que en realidad lo que más hace es dar puñetazos, que es para lo que él parece servir, ¿no? Aunque intenta muchas veces descubrir la verdad de los casos y no lo encuentra. Y ella pues quería ser actriz y acaba en prostitución de lujo en Los Ángeles. La película se centra sobre todo en los años 50, yo creo, porque aparece el personaje de Lana Turner, que tuvo en su momento pues un problema con un novio que tenía, que era un gángster y que su hija, la hija de Lana Turner, lo mató. Y eso pasa en la película, sale en la película. Y luego hay un tercer personaje que es el de Kevin Spacey, bueno, que es así un tío así muchísimo más superficial, pero que bueno, al final también se involucra en la trama, en una trama que hay para descubrir una serie de asesinatos que han ocurrido en Los Ángeles. Simplemente decir que es que, bueno, que al final lo peor que puede ocurrir es que donde estaba verdaderamente el culpable de todo es en la propia policía de Los Ángeles, que era completamente corrupta. Ellos al principio creen en el sistema, pero luego ven que la trama, el culpable de todo es la propia policía de Los Ángeles. Yo cuando estuve en la costa este americana me contaron la historia de Bugsy Siegel, que ya la sabía, que precisamente puso Las Vegas fuera de lo que es California como estado, porque precisamente la puso ahí porque sabía que ahí no podía tanto meter baza la propia policía bueno, de California, que era implacable. Ya, o sea, eso además es que está basado en hechos reales, porque yo recuerdo cuando estuve en la costa este, la guía lo dijo. O sea, pasó por aquí y dijo, pongo en Nevada Las Vegas, fíjate lo que es ahora Las Vegas, que también luego tuve la suerte de visitarlo, y precisamente para que la policía de California o de Los Ángeles no pudiera ir allí porque no tenía jurisdicción.
Pues no, Elvira, nunca había pasado por aquí el LA Confidential y ya tardaba, creo que no ha pasado, pero claro, es que llevamos ya, no sé si cientos, pero sí decenas y decenas de contraplanos. Y ya tardaba porque es un peliculón, una de las mejores películas policíacas que he visto. Es una de estas películas que te dejan marcado y que además quieres volvértela a ver porque se te han escapado algunos detalles, cosa que es fácil en esta película. Bien, pues Elvira se ha tomado su tiempo para contarnos la película, lo que os decía al principio, que era mejor a veces grabar un minuto más porque te permite explayarte, ¿no? Así que no temas, Elvira, porque hacer para el contraplano mensajes de 4 minutos no hay ningún problema. Además, se te ha escuchado perfectamente, es decir, has observado todos los criterios perfectos para enviar una nota de voz al contraplano, concretamente. Bien, nos ha hecho una presentación muy buena. Es una película, esta de LA Confidential, del año 1997, vamos, que tenía ya 25 años a sus espaldas, que en su momento fue un taquillazo, pero un taquillazo tremendo. Yo creo que la fue a ver casi todo el mundo. Pero en los Oscar no pudo brillar, porque aquel año, bueno, al siguiente, en el año 1998, la estrella fue Titanic, el Titanic de James Cameron. Y LA Confidential se quedó como el patito feo en aquella entrega de premios, se quedó como nominada en la mayor parte de categorías, pero luego solo ganó, lo he ido a mirar porque sé que fue lamentable aquello, lo recordaba todavía, lo que le pasó a LA Confidential en aquella ceremonia de los Oscars. Solo ganó 2, el de mejor actriz secundaria, que fue para Kim Basinger, y el de mejor guión adaptado. Y es una pena, porque y en aquel momento yo me dolí por aquello, porque LA Confidential era, a mi juicio, y sigue siéndolo, mucho mejor película que Titanic. Pero bueno, Titanic era más espectacular y se convirtió además en la película de aquella temporada. Bien, LA Confidential en sí es una maravilla. Y no hay que darle muchas más vueltas. Es de estas películas que uno, por supuesto, debe de tener en casa y que no te cansas de verla. Comienza situando a los 3 personajes centrales, que son 3 policías de Los Ángeles. Son Kevin Spacey, Russell Crowe y un actor llamado Guy Pearce. El Kevin Spacey y Russell Crowe son muy famosos, Guy Pearce no tanto. Bien, la primera voz que se escucha en la pantalla proviene del editor de una revista local de Los Ángeles llamada Hush Hush. Es un tipo llamado Sid que interpreta Danny DeVito. Como veis, todo nombres conocidos hoy, pero que ya lo eran en aquel entonces. Es un reparto de lujo, vamos. Este hombre, el Sid, el de la revista, tiene informantes en la policía y escribe una columna anónima en la que revela secretos sobre la ciudad, ¿no? Cosas que nadie quiere que se entere, secretos de política, casos de corrupción y demás. Su contacto más valioso dentro de la policía es un detective, es Kevin Spacey, un detective que se llama Jack Vincennes. Bien, entre ambos forman un tándem, una simbiosis, ambos se benefician. Sid se vale de Vincennes para conseguir exclusivas y Vincennes se vale de Sid para pues sacarse brillo y descollar por encima de sus compañeros. Es decir, que si tiene que detener a alguien, pues el de la revista le informa puntualmente de eso y manda un fotógrafo para que aparezca al día siguiente y eso pues lo vean en comisaría y todos sus compañeros le envidien, claro. Es decir, que entre ambos se echan una mano. Bien, Vincennes es uno de los protagonistas de la película. Para mí probablemente el mejor de todos, pero es que yo tengo debilidad. En el caso de Kevin Spacey me parece uno de los mejores actores del último cuarto de siglo, que injustamente apartado desde hace unos pocos años. Bien, para mí es el mejor de todos, pero ojo, aquí sí que podemos hablar, no es protagonista único, ¿eh? Ya he dicho antes que los personajes centrales son estos 3, es una historia de policías. O sea, aquí podemos hablar de un protagonista coral, porque los otros 2, es decir, Russell Crowe y Guy Pearce, ocupan también un lugar importantísimo. Russell Crowe es un tipo durísimo, que no tiene problemas en violar la ley para hacerla cumplir. Pearce, por el contrario, es un policía honrado, un tipo con una moral muy elevada, de formas más bien suaves, muy preocupado por la corrupción dentro del cuerpo de policía, por la cantidad de mafias que menudean por la ciudad de Los Ángeles. Luego, el quinto personaje es una prostituta de lujo llamada Lynn, que interpreta a Kim Basinger y de la que se enamoran tanto Crowe como Pearce, cada uno evidentemente a su manera, porque son 2 personajes muy distintos. De hecho, la tripleta de policías, cada uno es un carácter completamente opuesto al otro y se complementan perfectamente, ¿eh? Bien, la historia no tiene nada de especial, es una historia complicada, pero no tiene nada de especial. Es un caso de corrupción en la policía de Los Ángeles en la década de los años 50. Ya está. En aquel entonces, Los Ángeles estaba en pleno auge gracias a la industria del cine. La industria del cine, es decir, Hollywood, atravesaba en los años de la década de los 50 su edad de oro.
y en la ciudad pues había muchísimo dinero, miles de millones de dólares entre las estrellas, los directores, en fin, una ciudad en pleno crecimiento, y donde hay mucho dinero, por regla general, suele haber mucha corrupción. Bien, lo que hace de LA Confidential un peliculón no es tanto la historia, ni siquiera el reparto, ojo, que el reparto es buenísimo, sino el modo en el que está contado todo. Esta misma historia, con los mismos personajes, cae en manos de otro guionista y de otro director y no tendríamos LA Confidential. Tendríamos, bueno, una buena historia contada de otra manera, seguramente peor. Durante buena parte de la película, lo que hace el guionista es ir dando saltos de una historia a otra historia, que cuando lo ves por primera vez, si lo habéis visto ya más veces, evidentemente ya os conocéis la historia y los trucos que utiliza el director, pero por primera vez, en principio no hay conexión aparente. Ves, por ejemplo, que hay muchísima porquería en la ciudad. El jefe local de la mafia acaba de ser encarcelado y tras ello, pues como siempre que encarcelan al capo, pues sus hombres desatan la guerra entre ellos. Luego hay otro mafioso, este es fantástico. Este es, los personajes estos secundarios, ¿no? Auxiliares, también son estupendos. Hay otro mafioso que se ha especializado en la prostitución y que se dedica a hacer operaciones de cirugía estética, que es en aquel entonces, en los años 50, es cuando empezó, precisamente en lugares como Los Ángeles, les paga operaciones de cirugía estética a prostitutas de alto standing para que se parezcan a estrellas de cine. Toma una que se da un aire a una estrella o a otra y le hace las operaciones pertinentes para que se parezca. Y luego, pues claro, los clientes están dispuestos a pagar más si la prostituta en cuestión se parece a una actriz famosa, ¿no? Bien, una de ellas es Kim Basinger, que en teoría se parece a Verónica Lake, que en los años 50 estaba ya de capa caída, esa es la verdad, pero que en la década anterior había sido una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood. En los años 50 Verónica Lake tuvo pues una caída tremenda, de hecho murió unos años más tarde, murió de pura cirrosis, viviendo poco menos que realquilada. Es de estas historias, la de Verónica Lake, de las grandes estrellas de la edad de oro de Hollywood, que lo alcanzó todo, lo tuvo todo y al final se quedó en nada. Si se parece Verónica Lake a Kim Basinger, pues sí, si miramos las fotos de ambas vemos que se dan efectivamente un aire. Era tanto Kim Basinger, por supuesto, como Verónica Lake Verónica Lake era una mujer guapísima y Kim Basinger lo sigue siendo, a pesar de que Kim Basinger debe rondar los 70 años ya, pero los tiene muy bien llevados, ¿eh? Pero bueno, Lynn, volviendo con la película, es decir, Kim Basinger no se ha operado. Simplemente se parece a Verónica Lake sin más. Hay un momento fantástico en el que son Kevin Spacey y Guy Pearce a interrogar a un mafioso que se llama Johnny Stompanato. Van a un restaurante chino que está en la zona de los estudios de Los Ángeles y nada, se lo encuentran allí con una mujer y ella interviene. Así que Pierce le dice que se calle, así de malas maneras, soltándole, no sé, algo así como una prostituta operada para parecerse a Lana Turner, sigue siendo Lana Turner. Bien, entonces le dice el mafioso que no, que es Lana Turner de verdad. Bien, Lana Turner era de la misma generación, de la misma edad que Verónica Lake, pero eso sí, esta mujer tuvo mejor suerte. Su carrera fue más larga, estuvo encadenando éxitos ya pues hasta bien entrada la década de los 60. Bueno, el mafioso que aparece en la película, el tipo Johnny Stompanato, es real. Este existió de verdad. Bueno, él y Lana Turner fueron amantes en los años 50. Era al parecer un tipo muy violento y le terminó matando la hija de Lana Turner unos años más tarde, porque al parecer discutieron por no sé qué cosa y la niña, bueno, ya no era una niña, creo que tenía 15, 16 años, se metió entre ambos con un cuchillo y apuñaló al mafioso y le dejó allí mismo en el sitio. Bien, pues este es el trasfondo de LA Confidential, una ciudad muy próspera, llena de estrellas, llena de gente con dinero, en la que el crimen campa a sus anchas. A partir de aquí, la trama es laberíntica. LA Confidential es de esas películas que, bueno, en la que no puedes separar la mirada de la pantalla ni un minuto, porque te pierdes algún elemento, un elemento importante, por supuesto, que luego explica algo que sucede después. No sé cómo lo hace el guionista, porque es que el guión de LA Confidential es para estudiarlo a fondo, para descargárselo y estudiar el texto, ¿eh? Va colocando piezas sin que te des cuenta de que son piezas importantes hasta que lo adviertes mucho después. En fin, es una película fantástica y difícil de resumir, eso sí, porque el guión, ya os digo, tiene infinidad de giros, pero te deja un sabor de boca inigualable. Es una película larga, os lo advierto ya, por si alguno no la ha visto, dura, no sé, como 2 horas y media o algo así, pero vamos, te atrapa.
te atrapa de tal manera que no te das ni cuenta. Muy, pero que muy recomendada. Y por supuesto, eso por descontadísimo, es la película de la semana. Bien, no me he enrollado tanto como pensaba, ¿eh? Así que no me queda no una película, sino un comentario que nos quiere hacer Francisco, con el que ya terminamos, que vuelve con el tema un comentario cinematográfico, que vuelve con el tema de la elección del reparto, está la polémica elección del reparto en las películas últimamente. Hola Fernando, escuchando tu contraplano sobre Troya de 2018 en el que has hecho una apología de mezclar raza y mitología en Grecia, me ha parecido un análisis curioso en el que no coincido y te voy a decir por qué. Este tipo de inclusión, primero que es un panfleto ideológico de nuestros días y eso no se puede negar. Uno no se puede abstraer de que cuando te están metiendo personajes mitológicos, negros o asiáticos o lo que sea, están correspondiendo a una ideología concreta. ¿De acuerdo? No solamente, no podemos decir que es algo aséptico, no es que tienen un dado y digan, pues no, ahora van a ser negros, porque además, si te fijas, este tipo de cosas las cambian solamente de blanco a negro o de blanco a asiático, pero nunca lo hacen al revés. Em, Además, a mí personalmente me gustaría que si me hacen un dios chino, pues me gustaría que tuviera rasgos asiáticos, obviamente. O si me sale mitología china o japonesa o negra, pues me gustaría que fuese de eso, porque me da una razón de autenticidad. Es como si me enseñan el Quijote, que tampoco existió, y me lo ponen que es, pues, no sé, un, un negro de 2 metros y medio bisexual. Y me dice, no, se enamoró de esta mujer, pero era bisexual. Y digo, ya, pero es que no me meto dentro, no me meto dentro. Mira, a mí me gustan mucho los cómics desde pequeño, bueno, ya hace muchísimos años que no los sigo. Me gustan muchísimo los cómics y bueno, pues esto lo están haciendo mucho con los cómics, ¿no? Lo están haciendo inclusivos, no sé qué, para que sean de esto. Y según tu razonamiento, pues nunca existió. Claro, que el problema es que tiene una serie de conocimientos sobre este tipo de cosas, que son entretenimiento, que son artísticos también, y te sientes un poco traicionado. De repente dices tú, pero bueno, vamos a ver si había héroes negros. Y fíjate, esto es el mejor ejemplo de lo que te quiero decir. ¿De acuerdo? Ninguno de los personajes ha existido nunca de los cómics, ¿de acuerdo? Ningún personaje es real. Sin embargo, por ejemplo, ves que Black Panther, el actor se muere y no van a poner a un blanco, no ponen ni siquiera a un asiático, ¿de acuerdo? Van a poner a otro negro o a una negra, todo lo que sea más inclusivo. Pero si hay actores que son blancos en los cómics, pues bien los pueden sustituir por un negro. Entonces, que hayan existido o no hayan existido, a mí lo que me gustaría es que fueran un poco fieles o que intentaran ser un poco fieles a las imágenes que se tenían antes, porque simplemente ayuda al relato. De todas formas, repito, no se puede atribuir una intención que no sea ideológica y de mensaje que acosa bastante en los días de hoy, la verdad. Es imposible ver películas de Netflix o de cosas así que digas tú, venga, por Dios, por favor. Como sucedió con las reinas de Escocia, ¿no? O una cosa así que se llamaba. Bueno, muchas gracias, me he extendido más de lo que yo quería con este tema. Muchas gracias por tu programa, Fernando. Bueno, de este tema ya hemos hablado en varias ocasiones, ni una ni dos, lo menos han sido 5, 6 o 9 o 10, no lo sé, pero un montón de ellas. Entre lo que hemos hablado aquí en el contraplano y lo que hemos hablado en la contrarréplica, en fin, me salen un montón de ellas. A ver, cuando los personajes no han existido, porque pertenecen al mundo de la ficción, cada uno se los imagina como quiere. Eso es simplemente una licencia artística que luego podrá gustar más o menos al público, podrás imaginártelos peor o mejor, podrás dirigirlo mejor o peor, pero es una licencia artística. Puedes, si así lo deseas, poner a un Quijote negro u oriental y llevarte la historia del Quijote a Corea o al sur de la India o a Australia, donde quieras. A fin de cuentas, todo guión adaptado es eso mismo, es un guión adaptado sin más. Puedes adaptarlo a tu manera. Por ejemplo, el Coriolano de Shakespeare, que está ambientada en el Coriolano de Shakespeare, la obra de teatro original, está ambientada en la Roma republicana y cuenta la historia de Cayo Marcio Coriolano, un patricio romano muy antiguo del siglo V a.C., que tras ser desterrado de la ciudad,
cuando Roma en el siglo V a.C. acababan de echar a los reyes, era un pueblecito, pero bueno, de la ciudad, y nada, pues decide que quiere reconquistarla, vamos, por la fuerza, se alía con los enemigos de Roma y se planta en las mismas puertas de la ciudad. Sale su madre y le detiene, y después sus aliados le terminan matando. Esa es la historia de Coriolano, o la leyenda de Coriolano, lo más probable es que sea lo segundo. Bien, Coriolano se la llevó al cine hace unos años Ralph Fiennes, en una Roma contemporánea y un tanto distópica, por cierto. La historia es la misma. Fiennes se limitó a imaginar la figura de Coriolano en otra época, en nuestra época concretamente. La película es excelente, por cierto, a ver si me la traéis algún día porque es buenísima. Es del año 2011, vamos, es muy reciente. Podrías decirme que claro, que Fiennes es blanco. Sí, pero no es romano, ni siquiera italiano. Además, si ves la película verás negros entre los generales de esa nueva Roma contemporánea. Y me parece mucho más chocante ver a Cayo Marcio Coriolano en el mundo contemporáneo que verle cambiar de color. Es decir, me ponen a Cayo Marcio Coriolano como chino en la Roma del siglo V a.C. y sería más, digamos, más afín a la leyenda que lo que hizo Ralph Fiennes con unos resultados extraordinarios. A ver, si el papel de protagonista, que se lo reservó Fiennes para él, pues porque no dejó de ser su propia producción, ¿no? Pero si se lo hubiese dado, qué sé yo, a un actor negro, no sé, Denzel Washington, por ejemplo, te aseguro que nada hubiese cambiado, porque lo importante es la historia. Eso es lo que tiene, o lo que no tiene, fuerza. Y la forma en la que esa historia se cuenta. En el caso de Coriolano hay incluso un hilo con la historia, porque por algunas fuentes, pues parece que ese hombre existió hace 2500 años, pero claro, no sabemos cómo era, ni del aspecto que tenía, ya que lo que nos ha llegado sobre su vida pues es la figura legendaria del Coriolano que hablan los autores clásicos, especialmente Plutarco, que vivió 500 años después, que bueno, que es a quien debemos el relato. Pero, ojo, hay historiadores que dudan de la historicidad de Coriolano, ya que, aparte de esta leyenda tardía, insisto, 5 siglos después de que Coriolano existiese, si es que existió, aparte de eso no sabemos nada más. La leyenda tardía de Plutarco, de Tito Livio, que también habla de él, no hay más pruebas de que existiese. Pero bueno, pongamos por caso que existió. Así se lo imaginó Ralph Fiennes, con unos resultados buenísimos. Así que perfectamente puede reimaginar el Quijote de Cervantes, la Ilíada, las Argonáuticas de Apolonio de Rodas o el Gilgamesh, del que hablábamos en la contraportada de la semana pasada. Otra cosa distinta es que no te guste la película en sí, o que el director lo haga fatal, que también puede suceder, claro, pero el cine cuenta gestas e historias humanas, y tragedias humanas, y comedias humanas, que pueden ser interpretadas por cualquier ser humano, solo faltaba. Y te digo ya, en casi cualquier época. Bien, pues con esto, queridos, terminamos el contraplano de hoy. Ya no me entra ninguna película más, por eso he cerrado con esta historia de Francisco. Y ya sabéis, os emplazo a que regreséis por aquí mañana.